Alici chukapangichi mashikuna, shinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Yukanchimi kanchik apak tananahushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikingunaman riksi chingapa. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama llaktapa, runapa ima shina kausaykunatami rikuchin. Yukanchika purinchik kay esmeraldas sucumbios karchi imbabura kitikunapi. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kausaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashun. Taytakuna mamakuna, kaymi kan bajo un mismo sol. Revisemos lo que les preparamos para hoy. Visitaremos un lugar en Esmeraldas donde se elabora panela y cocadas. Aprenderemos en quichua los animales. Conoceremos a don Alejandro Terán, un músico quichua que interpreta la música tradicional en arpa. Desde Sucumbíos presenciaremos una danza tradicional shuar con el grupo Pirish. Y asistiremos al ángel Calpay o ángeles corredores en Cotacachi, costumbre que se ha preservado ahí por muchos años. No se mueva de donde está, que ya empezamos. Kikingunaka bajo un mismo sol tami rikunajpangichi. Recorriendo la Amazonía Norte en Sucumbíos, llegamos a Yamanunca, territorio shuar. Allá estuvimos con Juan Shirab, un joven shuar para quien recuperar las expresiones de su cultura es un asunto impostergable. Por esta razón, motivó a los jóvenes de su comunidad para conformar el grupo de danza Pirish, con el cual está logrando este propósito. Veamos una entrevista y luego un video de la danza de Pirish con una canción de María Shankay, una mujer shuar, quien reclama a aquellos que abandonan sus territorios, los venden y permiten la destrucción de los bosques. Es un manifiesto de defensa a la madre selva. Mi nombre es Juan Shirab. Estamos ubicados en la provincia de Sucumbíos, cantón Chuchufindi, comuna de Yamanunca. El nombre del grupo es Grupo Pirish y significa, es un loro que tiene diferentes plumas, como ven. Manchas significa, digamos que es un loro bailarín, y por el motivo que le veía, entonces le puse el nombre. Fue creado hace 4 años, ingresé con 5 chicas y 3 varones. El estilo de mi forma es dar a conocer que somos una cultura viva, que no somos muertos, y estamos manteniendo las costumbres y no nos sentimos, digamos, decepcionados de lo que somos. Estamos bien, completamente orgullosos. Mis sueños para mi grupo, Grupo Pirish, digamos, academia de danza y artesanía shuar, para que estos jóvenes desempeñen más en las artesanías, tanto como las danzas, y sepan crear sus propias indumentarias. Y separarse del grupo de mi persona está muy bien, con la finalidad de que vayan, digamos, sembrando lo que han aprendido de mi persona. Eso es mi sueño y aspiro y sé que lo voy a lograr, digamos, tenga dificultades o no tenga dificultades, pero estoy muy orgulloso de lo que hasta ahorita he logrado. ¿A dónde te vas? ¿Por qué vendes las tierras y dejas a nuestros hijos? No te vayas, no te vayas. No, mi sorora.
Usted está viendo Bajo un mismo sol. Y de la Amazonía pasémonos ahora a la costa norte, a Esmeraldas, la provincia verde. Cumpliendo nuestra misión de difundir la diversidad cultural de nuestra zona, llegamos a Borbón, donde conocimos un lugar llamado El Capricho. Allí compartimos un día de trabajo con una familia que ha conservado la tradición de elaborar panela y cocadas artesanalmente. Veamos. Mi nombre es Marixa Cabeza Mercado, pertenezco a esta comunidad del Capricho. Bueno, de aquí la comunidad, o sea, las mujeres hacen la cocada, también hacen la panela, también lo que es el guarapo, la miel, que es con lo que hacemos la cocada, pero también se vende porque también la gente pide la miel. También los hombres colaboran, le ayudan, como usted vio al señor que partía la leña, que metía la caña así. O sea, nos ayudamos mutuamente, hombres y mujeres. Esto es casi todos los días, casi todos los días. Rara vez no se hace en la semana. Cuando el trapiche se daña, entonces no se puede trabajar. Pero si el trapiche está bueno y hay como ir a sacar la caña, en la semana se trabaja casi que toda la semana, porque si no trabaja el uno, trabaja el otro. Siempre se está trabajando. Mis abuelos, ellos tenían trapiche, pero era de toro, ya de toro. Ya pues ellos hacían también la cocada, la miel, la panela. Ya pues de eso aprendieron, digamos, mi madre, mis tías. Ya pues es la tradición en la familia. Aquí en este medio hay 4 tipos de caña, ¿no? La caña blanca, la caña morada, y la caña rallada, y la caña de azúcar. Con cualquier de tipo puedo utilizar, pero que esté hecha, porque si está verde no le va a dar la panela. Ahí solo le da miel. O si alguna caña está fuerte, que esté guarapada, también le entra y no le seca la panela. Ahorita vamos a hacer la panela. Pero para hacer la panela, la caña, pues lo principal es la caña. De ahí se hace el guarapo, de ahí ya se lo echan las pailas. Mire, aquí vamos a cernir el guarapo para que salga limpio, para hacer la panela. Para que sea una panela limpia y pura, panela de negros. Toda esta humazón es que uno se aguanta aquí, hermano. Una paila de esta cabe 4 baldes de esto. ¿Cuántas panelas salen? 4 atados. 4 atados, ¿no? 8 tapas.
ahí se le echa esto, el chocolate, que nosotros le decimos la limpieza, porque este da una baba. Entonces esa baba uno la echa, ella cae al plan de la paila y de ahí surge el sucio, todo lo que es sucio, lo que se llama casacha. Y de ahí queda clarito y el guarapo. Y de ahí va consumiendo, hasta que ya está melado y se hace la panela. Cuando ya está la panela, se la mece así, y se la soba así. Rucu, que la panela blanquee. Cuando ya la panela está blanca, que seca, se la bate, se busca este mate y se agarra la panela aquí. Ran en el mate, se la limpia aquí y se la vacía aquí. Cuando ya se llenan las tapas, se agarra la panela que ya está seca, se la saca así, se la vira aquí y se la deja que el aire la acabe secar por el lado de abajo. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí en hoja, sino en unas fundas grandes de 5 libras y se va poniendo los atados. Y ahí ya salen a la venta. Qué linda panela. Necesitamos para hacer la cocada, raspar el coco, pelar el coco, partirlo, rasparlo. En esta raspadora que a uno le duele las manos, le duele el cuerpo, porque no hay cómo comprar una raspadora eléctrica. De ahí agarramos el agua del coco y paramos las cocadas con miel. Con la miel que sacamos de la panela. De ahí mecemos hasta que el coco esté cocido, las cocadas estén rodando, se le echa canela, se le echa anís y se le pone maní. Los mande, pues, ¿no? De ahí se las saca en un cuadro y se las aplancha. Y ahí van saliendo ya las tapas de cocada. De ahí salen de ahí y se las enfunden en una funda plástica. Porque no tenemos funda con etiqueta para decirles fundamos una directamente con la marca que ellas van a llevar. Por lo general se va a vender a Borbón y también la cooperativa que pasa por aquí que viene de Limones, también ellos arriman a comprar. Y ahí las personas que ya saben que aquí se vende también vienen a comprar o nos llaman, nos hacen pedidos. Sí. Quisiéramos tener comercialización, que se conozca nuestra cocada por otros lugares y que nos hagan pedidos grandes. Porque, o sea, no tenemos pedidos muy grandes. Ya, por lo menos nos piden que digamos que 100 cocadas a veces. Pero imagínense que nos pidieran unas 600 cocadas, unas 1000 cocadas. Sí, sería más trabajo para la comunidad, para el grupo y prosperaríamos más. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. El método de aprendizaje del quichua Muxucmuyu hoy nos estará enseñando Wiwakuna, los animales. Imanaya, bienvenidos a Muxucmuyu. Wiwakuna, los animales. Hoy aprenderemos el nombre de los animales en quichua. Alcu, perro, misi, gato, atalpa, gallina, culta, pato, cuy, cuy, ucucha, ratón, guayincú, conejo, añas, zorrillo, cuchillo, mono, runayama, llama, chantazu, ushu,
burro, llama, oveja, abyu, caballo, guagra, ganado, chalugua. pez. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman Ali Tutata Charipaichi. Ángel Calpay, ángeles corredores o ángeles rezadores. Es el nombre de una tradición muy antigua que se realiza en época de difuntos en el cantón Cotacachi. En este ritual de difuntos, varios jóvenes son seleccionados para correr de casa en casa recolectando alimentos como pago por realizar rezos para las almas de los difuntos de las familias de la comunidad. Esta es una muestra más de un rico patrimonio cultural que se vive y revitaliza día a día en las comunidades de este cantón. Veamos. Pueblos quichuas de la Sierra Norte del Ecuador celebran la fiesta del Ayamarcay en octubre, pero los españoles cambiaron de fecha al 2 de noviembre, el día destinado al recuerdo de los muertos según la Iglesia Católica. La fiesta de los difuntos es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Parte de esta celebración ancestral es el ritual del Ángel Calpay, hoy expresión del sincretismo religioso andino cristiano que se realiza el 1 de noviembre de cada año. Desde el 31 de octubre, las familias quichuas de Imbabura se dedican al amasijo de las figuras de pan. Preparan la masa de harina de trigo, agua, sal y manteca. Las guaguas, borregos, tórtolas y roscas salen del horno listas para llevar al cementerio, para regalar a los niños y ángeles que visitarán sus hogares. El Ángel Calpay se prepara con anticipación. El día anterior del recorrido, los ángeles deben alistar campanas, vestuario, claveles, balde para el agua bendita, pañuelo para la cabeza y en especial se preparan espiritualmente. Cada 1 de noviembre niscapi llaqta kunapica kalpapan wambraukuna ima mayusqas papas yura rupaguta churajushpa pañueloguta umapi watarishpa campanaguwan y yakukunawan cada wasin chayashpa ripan chay ñukanchikpa costumbre kapan chaymantami Ángel Calpay ninajunchik. Chunga picha wata bichaykukunaka ña Ángel Calpayta rikushkanchik. Pero shinapas wakin casuskunapica tayta abuelo ñawpajupi, o sea, tayta ñawpajupi churi katijo y katipaca ña churi kidashpapas rin. Ñuka abuelopas kalpakapas, ñuka taytapas kalpakarka y ñuka taytiku ñakuti wawapas rillayari nishkamanta ña rirkani chunga kimsa watata charishpa rirkani ña. Chayka ña kunanama ñuka churikupish, o sea, Kati ña shinaka remendarishpa cuenta shamushpa kapanchik kunanama. El 1 de noviembre, antes de las 6 de la mañana, los ángeles con sus familiares, acompañantes y ayudantes llegan a la iglesia San Francisco de Cotacachi. Posteriormente se confiesan y escuchan la misa. Luego el sacerdote los bendice y una vez afuera de la iglesia dan un grito y corren hacia las comunidades para recorrerlas de casa en casa. Kay kawsaykunataqa ñukanchik abuelokuna ñuka taytamanta tayta Diosito sumaq munduma churamushkamanta mishna viñata kawsapanchik. Físicamente nosotros le damos al joven o la joven que está rezando, pero es como un sentimiento, o sea, a través de esa persona es como que si yo le estuviera dando a mi abuelito, a los familiares de mis papás,
Entonces es a través de ellos que les hacemos llegar el presente. Ñukanchik runa kawsaypika ña wañushpa urrishka hipapas kawsanra ninchik porque ñukanchimanga ima shamami ashtawan yachanchika muskuykunapi nachu siempre ñukanchik wañushka taytakuna mamakunaka ña muskuypi yarhawan nijun na shamunki nijun entonces chashna kawpika ña ñukanchik kawsaypika utsalla risachikutima risachinchik yarhawan nikarin ashta muspashkashnawan risachishpa imapash mikuna paykunapa gustashkakunata shinanchik ñukanchikpa yuyaypi ñukanchik runakunapa kawsaypika ashtawan kawsay ñukanchik almagukuna tianra nishpa nipashka nachu. Hananpacha es la última morada de los muertos, pero durante estos días sagrados ellos bajan al Caipacha a través de los ángeles. Las personas se ponen en contacto con sus difuntos. Por eso la gente en las comunidades preparan el espacio, las comidas preferidas por sus seres queridos, con la fe de que ellos se alimentarán con sus ofrendas. Angkika may mandapis na ako namanda imamanda may mandapis na siyam kay kunaka rizay utarjang alma ko naman ari alma ko naman kada riza to kuchka bunya kuning kunchi to kuyata jak ofrenda to kunanga tandapis ija kanne tanda ko ta lulungu ta riza chipane ima grano ko ta riza chipane alma gumarisa chinga pa mi kuchkunchi alma angkil purik pika nyakuti angkil yana jusibka na samju na sojakinchi Sina puri baskanchi wasima chayashpa mi chayana urman alabado sea Señor sacramento de altar nishpa chayana urman ya primero ya chayamushpa ya tukuypa wasima chay palabra wanga Chayanaka wasin cada cual shutikuta villashpa karaupi mi ya shutikuta arsashpa risana urman. Tiene una cuestión de una fusión tanto de la cuestión andina, de la cosmovisión andina, de igual manera de la religión católica, es un sincretismo ahí mismo. Ajá. Por ejemplo, nishun ya nacho kay iglesia manrika ña chapurishka ninahunchik ñukanchik kutin wasipi ñukanchik mamakuna tukuy shunkuwan karaykunaka kwanchik runakunapa kawsay mari shinapash ashtawan kashna hawapash tapushpa ashtawan yachashpa alikarinchima nishpa yuyaykuna tiapanchik nachu porque wakinpika pandaykuna imapish tianchik y shinallata mana kashnakunata ima killkashka tiyaymantaka mana yachanchik ima shamanpacha kakta imalla ñukanchik kawsay kakta kaykunaptapish shinchichishpa rina kanchik mikuna hawa shinallata churajuy hawa rimay hawa hambi hawa tarpuy hawa tushuykuna hawa tukuy tawka suma kawsayta entonces chaykunatami ashata yachachishpa ima en la práctica yachachishpa rina yuyaykunawan kaykunata kasharinakupashkanchik. Este ritual milenario termina a las 6 p.m. en los hogares de los ángeles, en donde sus protagonistas, luego de ayunar ese día, recién pueden servirse la comida especial preparada para la ocasión, la misma que es parte de la soberanía alimentaria de los pueblos quichuas de la Sierra Norte del Ecuador. Acto seguido, los jefes de familia realizan su respectiva repartición equitativa de las ofrendas recibidas durante el ritual del ángel Calpay. Finalmente, el equipo que realizó el ritual se despide hasta otra actividad que será el año que viene, para así completar un ciclo que comprende cada 3 años. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajpangichi. Don Alejandro Terán, conocido como Taita Algodón, es un músico quichua de Peguche. Su especialidad es la música tradicional en arpa, instrumento que en la cultura quichua otavalo se usa para la interpretación de fandangos en las bodas y en los velorios.
Don Alejandro recientemente cumplió su sueño de grabar sus canciones en un CD y hoy, en coproducción con APAC, presenta también su primer videoclip. Principié a tocar en 45 años, me dediqué, me emocioné, sí, estaba tocando en un velorio, un arpista. Me emocioné mucho y le compré, ahí puse a aprender. El sonido del arpa es diferente que cualquier instrumento de las cuerdas, ¿no? Muy difícil para uno solo, porque no tenía maestro, ¿no? Busqué la música haciendo empeño, dejando de trabajar, artesanía, dejando de todo. Hora de almorzar al lado del arpa, hora de dormir al lado del arpa, hora de levantar al lado del arpa. Antes, ventajosamente, mi nieto es músico, ¿no? Y él me dijo que me está prestando el estudio para un mes. Vamos a grabar, abuelito, le dije, vamos. Le hizo grabar, la grabación siempre no era como tocarle como en las casas de las fiestas, ¿no? Siempre la grabación ha sido muy diferente. Sacarle preciso, para primera vez es difícil. Sí, estoy contento, más o menos quedaría recuerdo para mis hijos, algún día me recordarán. Chuchaqui significa de que toman ahora, ¿no? Al amanecer están chuchaquis, tristes, ¿no? Pero eso dice que al amanecer llegan otra vez a la casa de las fiestas mismas. Es que ya agradecen cuando ya acaban las fiestas, ya no hay, por eso le dice, con amponjame último, que ya ponja que llame. Eso dice que ya es el último día, mañana no tenemos nada. Ñuka monayman mi gentikuna uyachun, wakinbika shu uyashka renripi o pensamiento pikidachun kayakunapa ñukanchi kawsaypika kaytukashka o ñukachuri o mayjan kashpapash yachakushpa kidanman chay música ukunata.
Kunampan yakachuchaki, yaki shasha kunanga. Kunampan yakachuchaki, chachaki, yaki shasha kunanga. Chuste gujacha moyokta, boda apita yarishpa chishasha. Chuste gujacha moyokta, boda apita yarishpa chishasha. Tigre de paimamitagu, tigre de paimamitagu. Servicio, Nacho Pucho Guzapstiapan. Cuyo chispa. Servicio te digo, yo soy país chico, yo soy país servicio te digo. Y más falta mucha pipa, perdonaban yo vacío con alga. Y más falta mucha pipa, perdonaban yo vacío con alga. Aisha domingo para ganar de Shambo Shateta Machito. Allah. Kunampan de mi último, kaya punya ya mi familia. Kunampan de mi último, kaya punya ya mi familia. Último gusta tu chupai, último gusta moyuspa, yukshipai. Último gusta tu chupai, último gusta moyuspa, yukshipai. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikunajupangichi. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a la Hostería Hacienda Pinzaqui por prestarnos su locación para esta grabación. Kay rikuchigunawanmi kikingunapa wasikunaman shamupashkanchik. Yupaychaspa shakiripanchik, ñukanchiwak pakta kashkamanta. Kikinguna, ñukanchikunapash, tukuykunami pakta kay Ecuador mama llaktapi ukupi kawsanchik. Tukuykunallata bajo un mismo solpi kapanchik. Hasta kashkama.